Yo no tenía pensado hacer algo relacionado con este tema del coronavirus y la relación, vaya la redundancia, con la salud mental, pues considero que realmente no hay mucho que decir. Aún así pensé que de lo poco que hay, sí vale la pena mencionarlo. Más que un video de información o de noticias, esto es uno de reflexión y una opinión personal del poco papel que tenemos todos nosotros como profesionales de la salud mental. ¿Por qué digo que es poco? Porque realmente nuestra profesión sí es de suma importancia en la mayoría de las veces o de los acontecimientos sociales, económicos o naturales. Pero después de estar reflexionando me di cuenta que nosotros como profesionales de la salud a este ambiente no hay mucho que podamos hacer. Es decir, lo que nosotros podemos hacer realmente es algo que cualquiera puede hacer. Por ejemplo, mantener la calma, informarnos por medios serios, reales y concretos, ya sea de las instituciones nacionales, internacionales o de gobierno, o en pocas palabras fuentes que narren los hechos tal cual, más allá de las opiniones. Podemos también evitar a las personas que están a nuestro alrededor a que no caigan en pánico y que se mantengan tranquilos. Básicamente invitar a la gente a que no caiga en extremos, tanto de caer en la histeria y hacer compras totalmente innecesarias, o bien caer en la total indiferencia y que te valga el mundo. No, por ejemplo, abarrotar las playas como está pasando aquí en México. En cuanto a nuestro trabajo en la salud mental, debería seguir igual y también deberá moldearse a las indicaciones de tu país. Si en tu país aún no hay indicaciones de cuarentena, entonces sigue trabajando y consultando, pero si ya las hay, establece alguna medida para no cancelar tus sesiones con tus pacientes, ya sea que hagas una videollamada o una llamada telefónica. El trabajo más importante que tenemos ahorita es la de la observación, análisis e interpretación de la situación, para crear futuras interpretaciones, hipótesis o teorías del motivo por la cual ocurrió todo esto, al menos desde la perspectiva psíquica o psicológica. Dar un porqué a lo que está pasando o en un futuro a lo que pasó. Es decir, un análisis de la conducta del ser humano ante esta situación, que ya de por sí es rara, pues la última oportunidad de hacer esto en el momento exacto, en vivo, a todo color, fue cuando surgió el brote de influenza aquí en México. Es como cuando ocurre una guerra en donde psicólogos o psicoterapeutas se llegaban a aprovechar, en el buen sentido de la palabra, para averiguar lo que estaba pasando al momento y las consecuencias ocasionadas tras la finalización de dicho evento. Un ejemplo muy claro son los psicoanalistas que analizaron a víctimas de la Segunda Guerra Mundial, o este surgimiento de la psicometría o de las pruebas proyectivas, en donde precisamente nacieron para el beneficio o la utilización de los futuros soldados que iban a la guerra. Pero ¿qué ocurre en concreto con la salud mental y el virus? La práctica psicoanalítica en estos tiempos de coronavirus. La práctica psicoanalítica en estos momentos nos obliga a hacerla de diferentes formas, como ya se mencionó, mediante la llamada o la llamada telefónica, o bien si la situación de la pandemia no se encuentra en una segunda etapa, donde la mayoría de los lugares ya se encuentran cerrados y te obliga a estar en tu casa sin salir, y aún exista lugares o trabajos abiertos, la sesión fácilmente se puede llevar a cabo en persona con ciertas reglas. 1. Si el paciente es mayor de edad, debe de venir solo y al momento de la hora, para que no espere tanto tiempo y no haga montón junto con otros pacientes, y sentarse a una distancia adecuada de 1 metro referente al psicoterapeuta o al psicólogo. Si el paciente es menor de edad, suele venir con varios familiares, ambos padres por ejemplo, o como yo he visto, como yo trato a adolescentes, pues yo he visto que en ocasiones vienen con papá, mamá, hermanos, etc. En este caso, como el paciente es menor de edad, se recomienda que solo asista un familiar. En cuanto a la práctica psicoanalítica, tal cual, me hace recordar a los 3 grandes exponentes de esta teoría, como son Freud, Lacan y Klein. Hablemos entonces primero de Freud. Cuanto el primero, nos recuerda que no hay que cancelar o posponer las sesiones con nuestros pacientes, probablemente a causa de que habrá un incremento del síntoma, es decir, por la cual están yendo a terapia, debido a los acontecimientos actuales. Sin embargo, ¿por qué ocurre esto? Pues hay que recordar que la realidad psíquica es la realidad que nos conduce por la vida. No vivimos, a comparación de lo que se cree, mediante la realidad externa o la lógica o los hechos científicos. De hecho, esto sería muy bueno si fuera real.
Si fuera tal cual así, pues evitaríamos el pánico de la sociedad o los sentimientos de no pasa nada. No tendríamos tantos ejemplos de compras de pánico, de hoteles saturados, de playas invadidas, etc. Sino que es la pulsión de muerte proyectada en lo externo la que nos hace vivir la cotidianidad, ignorando pues los datos empíricos de lo que pasa acerca del coronavirus. Por lo tanto, no podemos suspender a nuestros pacientes por el bien de su salud mental, al menos que ya tengas pacientes de muchos años en donde estés 100% seguro que unas cuantas semanas de ausencia no sentirán que perdieron su objeto interno. Lacan. En cuanto a Lacan o Lacan, no tengo idea de cuál es la pronunciación correcta, debemos de cuidar al otro que el paciente proyecta en nosotros, siendo más válida la idea de no suspender las sesiones a pesar de que nuestros cuerpos no estarán presentes en plena sesión, pero sí que lo representaremos nosotros para el paciente y lo que representa el sí mismo del paciente para él o para ella misma. Es decir, que aunque no estemos físicamente en el lugar, lo que proyecta el paciente en nosotros es realmente lo importante. Pero primero tenemos que saber qué es el cuerpo para Lacan. Menciona sobre esto: ama su imagen como lo que es más prójimo, es decir, su cuerpo del cual no se tiene idea que es el prójimo, dejando a entender que el conocimiento o el sentido de ser el paciente, o en términos de Lacan, el analizado, es proyectado en el otro, que a su vez el otro le dice cómo de sí mismo, o sea, cómo ser él mismo. Y así sucesivamente, creando en la psique del paciente una compulsión a la repetición y por ende un síntoma. Es decir, que lo colectivo o la subjetividad de lo colectivo crea una huella anémica creíble en la subjetividad del sujeto o del paciente, es decir, razón de sobra para no suspender las sesiones. Ahora, esto mencionado nos hace pensar que es necesario los cuerpos presenciales para la terapia, pero en realidad no. Lo esencial es lo que no se puede ver a simple vista o a la letra oculta en el discurso del analizado o en el qué hacer del analizado. Para esto solo se necesita ver y escuchar lo que el paciente hace o dice, es decir, realmente no es necesario estar en forma presencial tal cual. Pues todo lo que es o se ha dicho que es el paciente o el analizado se verá puesto a andar independientemente si la sesión es en videollamada o una llamada tradicional. Melanie Klein. En cuanto a Klein, en la práctica psicoanalítica de estos momentos de pandemia nos hará recordar a la fijación en los pacientes en las diferentes posiciones, como lo es la ansiedad persecutoria, la ansiedad depresiva, que se reactivan en estos momentos y nos da hincapié a la imposibilidad de una suspensión del proceso psicoterapéutico. Dichas fases suelen ser vistas como catastróficas, pero son necesarias y naturales en el hombre. El problema ocurre cuando hay una fijación, o sea, un exceso de hostilidad del objeto externo, es decir, madre, parcialmente identificado por el bebé, y que dichas acciones hostiles quedarán introyectadas para siempre en la vida del sujeto. Es decir, en la ansiedad persecutoria, el bebé contacta su mundo con el pecho y dicho mundo empezará a tomar forma debido al objeto en el que se topó. Es decir, una madre captada parcialmente mediante el pecho. Ocurre pues que dicho objeto único en el bebé es dual, pues existe un pecho bueno y un pecho malo. Un pecho bueno que satisface toda la angustia interna del bebé derivada de las necesidades fisiológicas del mismo infante. Sin embargo, habrá momentos conscientes o inconscientes, reales u hostiles, en donde la madre no estará para su hijo. Por lo tanto, pensará el bebé que hay otro pecho malo. Que dicho pecho malo es hostil y tiene una única funcionalidad de destruir la vida de ese bebé. Por ende, habrá que destruirlo primero. A este conjunto de fantasías agresivas, Klein la llamaría posición esquizoparanoide. Pero en la ansiedad depresiva, el bebé se dará cuenta que ambos mundos, el bueno y el malo, el pecho bueno y el pecho malo, son el mismo objeto. Es el mismo ser, es la misma identidad. La misma entidad que dará una identidad. El mismo objeto que amó y en donde se sintió protegido del mal, del pecho malo, hostil y terrible, que intentó destruir, es uno
cayendo pues en una depresión, pues dicho objeto que antes se presentaba como dos ante diferentes perspectivas o situaciones, ahora es introyectado en uno solo, y la depresión surgirá como motivo de lo que intentaba el bebé para así poder reparar posteriormente. Llevado a lo que ahora se vive con la pandemia, dicha situación se revive esto mencionado antes. Es por ello que Klein le llama posiciones y no fases o etapas, pues una posición es una postura tomada ante ciertas circunstancias que se encuentran ajenas al tiempo, a diferencia de términos como etapas o fases, en donde da a entender que es un proceso ascendente y que muy rara vez se vuelve a repetir una fase o una etapa, es decir, que jamás se volverá a vivir. En cambio, Klein, con el uso del término de posición, postula la idea de la fijación o el trauma que será vivido y recordado en el inconsciente cuando algo externo invite a que brote el trauma o la fijación en la posición estancada. Hablando de los pacientes en esta situación de pandemia, específicamente las posiciones de ansiedad persecutoria y esquizoparanoide, donde la vulnerabilidad física y psíquica del paciente se encuentra en peligro por la hostilidad externa, pues no tiene un pecho bueno de donde refugiarse. Aquí la importancia kleiniana de no suspender la terapia, y el pecho malo introyectado en algún momento de la vida del paciente se ve proyectado en la actualidad pandémica del virus como una amenaza real de destrucción. Bien, con base a la teoría kleiniana podemos explicar por qué la gente en una posición esquizoparanoide va y compra de manera exagerada productos de limpieza o de comida, o en la posición depresiva va y simplemente se acuesta en las playas, liéndole el mundo, la vida de los demás e inclusive la vida misma. Por estas tres razones freudianas, kleinianas y lacanianas, no sean gachos y no suspendan sus sesiones con sus pacientes. Sin embargo, no todos van a terapia, o no todos se les suspendió el proceso psicoterapéutico o se modificó la psicoterapia. Tal vez algunos no ven necesario ir a terapia. En esta parte del video entonces te voy a decir qué puedes hacer tú por tu salud mental. Primero, necesitas limitar el flujo de noticias y tener cuidado con lo que lees. Es decir, leer demasiado o estar sobreinformado de lo que ocurre puede detonar en ti muchas problemáticas emocionales. Por ejemplo, puede crear depresión, ansiedad o incrementar un estado de TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo. No significa que la pandemia vaya a crear esto. Esta sintomatología o estos síntomas o estas psicopatologías ya las tenías ahí, enterradas, ocultas, pero latentes. Y la pandemia provoca esto, o el exceso de información provoca esto. Por lo tanto, lo recomendable es que establezcas un solo horario para leer noticias sobre esto, pero sobre todo noticias de fuentes fidedignas y reales, ya sea de organizaciones como la OMS, Organización Mundial de la Salud, de tu gobierno, o de noticieros internacionales, pues hay mucha desinformación, chismes, mentiras, las redes sociales que pueden provocar en ti muchos problemas emocionales. También es necesario seguir las reglas de higiene, pero no de manera excesiva, debido a que seguir de forma exagerada las indicaciones creará en nosotros la ansiedad o la depresión antes mencionada. Debido a la cuarentena obligada en muchos países, ha provocado que estemos aislados de los demás. Por eso también evita lo más que puedas estar solo, pues esto creará en ti la idea de sentirte precisamente solo. Siempre mantén comunicación con la gente para evitar problemas emocionales. Siempre mantén comunicación con la gente para evitar esa sensación de soledad. Por último, también es necesario que tu estado físico lo cuides, evitando el agotamiento innecesario, pero también ejercitando tu cuerpo en la medida que puedas, pues tener una buena salud física, pues la buena salud física hace sentir a nuestra psique una sensación de salud mental adecuada, un bienestar. En fin, camaradas, como pudiste ver en el título de este video, donde es qué papel nos toca como psicólogos o psicoterapeutas en estos momentos de coronavirus, es necesario, por lo tanto, seguir todas estas indicaciones, tanto si eres psicólogo, psicoterapeuta o eres una persona ajena a este mundo. Por lo tanto, si el video te gusta, te invito a que le des like, a que te suscribas, a que actives la campanita para que se te notifiquen los videos. Comenta si tienes algo que decir, si estás de acuerdo o en desacuerdo, si tú hubieras agregado algo, y comparte
si consideras que el video valió la pena. Más que decir, nos vemos en el próximo video y en verdad deseo que te cuides. Si eres psicólogo o psicoterapeuta, toma las medidas necesarias, toma las medidas que sean pertinentes. Caso mío, que soy un psicoterapeuta, un psicólogo que vive en la ciudad de Torreón, Coahuila, es diferente al caso tuyo que puedas estar viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, o por ejemplo en Ecuador, o por ejemplo en Argentina o en Brasil. O sea, son medidas diferentes que tú necesitas seguir acorde a tu país. También, si no eres psicólogo, psicoterapeuta, o si eres una persona, no sé, que se dedica o que se ha dedicado a otras cosas que son totalmente ajenas a este mundo de la salud mental, pues también sigue tus indicaciones de tu país, pero sobre todo en calma, con tranquilidad. El ser humano ha pasado por cosas mucho peores, por pandemias mucho peores, por guerras terribles, y ha podido salir. E indudablemente esto es una nueva oportunidad que tenemos como seres humanos para salir, para trabajar en conjunto, para apoyarnos y para ser más que nunca uno, es decir, un ser humano completo y empático. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.